Nuestro siguiente conferencista se trata del doctor Ricardo Luque Núñez. Él es médico de la Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en Medicina de Empresa en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo en Madrid, España. Es especialista en ética y pedagogía de valores de la Universidad Javeriana, especialista en bioética y magíster en bioética de la misma universidad. Es además magíster en infección por VIH de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Ministerio de Salud y Protección Social. Igualmente se desempeña como docente en bioética en la maestría de microbiología de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y en la maestría de epidemiología de la Universidad El Bosque. Es docente de análisis sectorial de política en la maestría de salud sexual y reproductiva de la misma universidad. Como representante de la respuesta programática al VIH en el país y como bioeticista, su producción intelectual y publicaciones se han enfocado en los aspectos biopsicosociales para la prevención y atención de la pandemia por VIH, desde una perspectiva basada en el respeto a los derechos humanos. A su vez, ha orientado la generación de estudios de prevalencia y comportamiento sexual en poblaciones clave, a través de diferentes proyectos de intervención patrocinados por el Ministerio de Salud o por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, a fin de implementar estrategias focalizadas de intervención hacia las poblaciones más vulnerables y afectadas por la infección por VIH. Igualmente, actúa como presidente del Mecanismo Coordinador de País como instancia intersectorial que presenta y hace seguimiento a las subvenciones que se financian desde el Fondo Mundial. El doctor Luque se desempeñó como líder temático del grupo revisor de las guías de práctica clínica para VIH-Sida al interior del Ministerio de Salud y Protección Social. Desde el año 2020 hace parte del Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Luque nos acompaña hoy con su charla Retos de la Prevención Combinada para Colombia. Adelante, doctor Luque, y muchas gracias por acompañarnos. Aló. Adelante, doctor. ¿Se me escucha y se está viendo la presentación? Sí, doctor. Perfecto, mil gracias. Entonces, muchísimas gracias, Jimena, por la presentación. Muy buenos días a todos y todas las asistentes a este simposio. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Infectología por su amable invitación a participar en este evento. Y vamos a hablar de los retos de la prevención combinada. Disculpenme, yo minimizo aquí. Para Colombia, acorde a los nuevos desarrollos que quedaron justamente planteados en las guías de práctica clínica. Este pantallazo pues es bastante conocido de todas las personas asistentes a este evento. No me voy a detener, pero básicamente nos centraremos al análisis de la prevención combinada en los aspectos o en las intervenciones de carácter biomédico que justamente quedaron muchos de ellos contemplados en las nuevas guías de práctica clínica y sin desconocer que obviamente los factores estructurales y comportamentales de la prevención combinada pues siguen siendo importantes y relevantes para que justamente este enfoque biomédico pueda funcionar. Si persisten condiciones de vulnerabilidad psicosocial, estigma, discriminación, pues muy difícilmente los otros componentes de la prevención combinada van a funcionar. Este es también una gráfica bastante difundida que señala justamente cómo si se siguieran haciendo las mismas acciones que se venían haciendo hasta el 2010, pues la curva de la epidemia hubiese sido al año pasado de un carácter absolutamente creciente,
pero esa curva empieza a disminuir en la medida en que se aumente la terapia antirretroviral, que se aumente igualmente el testeo para VIH ligado obviamente al tratamiento antirretroviral. El condón solito, la curva número 4, representa una de las estrategias más efectivas, más allá que las dos curvas anteriores. Y la curva 5, que implica el descenso y que ha demostrado realmente efectos en salud pública, es justamente la combinación de estos y los otros factores que hemos mencionado. Entonces, desde el punto de vista biomédico, pues el cortar la cadena de transmisión hoy por hoy en VIH es un escenario factible y es un escenario al cual debemos apuntar. Obviamente habrá que seguir detectando y fortaleciendo los programas de infecciones de transmisión sexual para llevar a través de esta detección también hacia las pruebas de VIH, que en caso de que sean negativas, pues habrá que reforzar el compromiso preventivo del consultante para utilizar condón y se le puede brindar igualmente la alternativa de utilizar la profilaxis predisposición en aquellas personas que tengan un riesgo sustancial y si la persona es positiva, pues igualmente el lograr una carga viral suprimida o indetectable, pues significará que igualmente se corta cadena de transmisión. Entonces, pues las herramientas son varias y tenemos que saberlas utilizar. Las cosas así en la guía de práctica clínica actualizada que se hizo el evento del lanzamiento ayer, no estoy absolutamente seguro de si en la página web del ministerio están ya publicadas. Creo que ha habido un tanto de dificultades para buscarlas, pero yo estimo que hoy mismo o máximo el viernes tendremos resueltos los problemas y se podrán consultar. ¿Qué cosas o qué tecnologías de las que quedaron contempladas en la práctica clínica, en las guías de práctica clínica, nos vamos a detener? Básicamente en el autotest, en todo lo que es la profilaxis preexposición y en el test and-treat. Se actualizó los esquemas de tratamiento, se actualizaron los esquemas de tratamiento para la profilaxis post-exposición, pero no me voy a detener ahí mayormente. Lo primero que hay que llamar la atención en Colombia es ver cómo estamos en la cascada de prevención, en las estimaciones que hicimos para el último año sobre un cálculo estimado de alrededor de 173,000, 180,000 personas viviendo con el virus. Apenas el 71% estarían alcanzando el acceso al diagnóstico completo, de los cuales de estos mismos 100%, de 170,000 personas infectadas, apenas el 66.5% tendrían acceso al tratamiento y sobre este mismo porcentaje de todos los estimados, apenas el 59% tendrían una carga viral suprimida. Como se dan cuenta, pues las brechas son importantes todavía y esperamos que a través de estas nuevas tecnologías que vienen quedando ya formalizadas, pues podamos realmente apalancar esas metas del 95, 95, 95, a las cuales el país está comprometido desde hace bastantes años ya. Entonces, ya lo mencionó el doctor Lopardo, cómo estamos en el panorama regional y mundial de la iniciación de tratamientos con profilaxis preexposición a junio del 2021. El país, Colombia, no reportaba datos, realmente no había una herramienta que fuera de carácter normativo
a efectos de poder decir que Colombia sí tiene implementada la profilaxis por predisposición, pero eso empieza a cambiar a partir de hoy prácticamente y será el Sistema General de Seguridad Social en Salud y todas las IPS y aseguradoras quienes deberán implementar los programas de profilaxis predisposición en el país. Creo que es una muy buena noticia que nos permitirá avanzar. Entonces, ¿qué recomendaciones preventivas quedaron para la profilaxis predisposición contempladas en la guía? La primera, el uso de entricitabina, tenofovir, disoproxil, fumarato diario o con alafenamida también diaria como medicamentos para la profilaxis predisposición de la infección en personas mayores de 12 años que se evalúen como de riesgo sustancial. Se recomienda igualmente, hay otra recomendación paralela, el uso de anillos de dapivirina para mujeres mayores de 18 años que se evalúen como de riesgo sustancial para adquirir la infección y esta recomendación está condicionada a la disponibilidad en el país. No hay registro sanitario, no hay aprobación por parte del INVIMA todavía de esta tecnología, pero se incluyó, dado que en la revisión de la evidencia efectivamente se pudo determinar su eficacia. Igualmente se recomienda el uso diario o a demanda de los medicamentos recomendados para profilaxis predisposición en personas que se evalúen como de riesgo sustancial de acuerdo con las preferencias del usuario. Es decir, en la evaluación que se hace conjuntamente con el paciente, pues se determinará cuál es la mejor forma de suministrar el medicamento. ¿Qué dice la evidencia al respecto? Esto es básicamente retomado en las mismas guías. Han demostrado ser efectivas y seguras, con mayores beneficios que riesgos al ser usadas como terapias profilácticas en poblaciones con riesgo moderado a alto de infección. En mujeres no existen evidencias para decir que el tenofovir disoproxil fumarato diario es diferente al placebo en cuanto a reducción en la incidencia de la infección por VIH. E igualmente, el medicamento no pudo ser valorado en el tiempo de seguimiento de ensayo clínico por futilidad y adherencia menor al 40% de las mujeres evaluadas, ¿no? Igualmente, se han podido presentar mayores eventos adversos. Existe evidencia para concluir que la incidencia de infección por VIH es menor en mujeres que usan anillos vaginales de dapivirina frente al placebo. Estadísticamente, la reducción es del 29%, sin mayores efectos adversos en comparación con el TDF. No quedó incluido dentro de las recomendaciones las inyecciones de cabotegravir. Desafortunadamente, y a pesar que hicimos el señalamiento en su momento, no había las aprobaciones suficientes. Estaba en el momento en que se hizo la revisión todavía el medicamento en estudio fase 3, por lo mismo no se pudo recomendar. Igualmente queda como recomendación entonces ofrecer el programa de profilaxis predisposición a estas poblaciones clave, asumiendo un riesgo de 4.5 por 100 personas años y modelando coberturas del 80.20 y el 2%, que generaría ahorros al sistema de salud colombiano a partir del tercer año de implementación de la estrategia. Está medido y pues nos ayuda a vencer cierto tipo de resistencias que se pueden tener en el sentido de el costo que pudiera tener esta tecnología para el sistema en términos de justicia distributiva. Se definió el riesgo sustancial como haber presentado en los primeros, en los 6 meses anteriores al reclutamiento alguna de los siguientes: antecedente de una infección de transmisión sexual aguda, historia de sexo transaccional, tener relaciones sexuales sin condón con alguien cuyo estado de infección por el VIH sea desconocido o positivo, haber recibido profilaxis post-exposición no ocupacional,
y sin embargo, antes de ingresar al programa, debe evaluarse el riesgo de infección de manera individualizada. ¿Qué retos tenemos entonces para la implementación de esta tecnología? Lo primero, comprender muy bien lo que acabamos de hablar, cómo hacer, qué formatos, cómo responder a la demanda de la profilaxis predisposición, sabiendo evaluar muy bien el riesgo individual de las personas. Habrá que valorar las contraindicaciones que pueden tener los medicamentos, básicamente en cuanto a función renal, perfil hematológico, salud ósea. Habrá que realizar los exámenes complementarios que están incluidos, tales como las serologías para hepatitis y sífilis, tamización para VIH y riesgo de otras infecciones de transmisión sexual. Igualmente hay un gran reto de hacer la adherencia adecuada con los controles trimestrales, poder suministrar esto definitivamente a nivel ambulatorio y superar todo el estigma y discriminación que pudiera generarse, y hay experiencia de literatura de otros países, en cuanto a que los profesionales encargados pudieran no estar compartiendo este tipo de tecnología por considerarla, ya lo mencioné antes, como no costo efectiva para el sistema. Por otra parte, habrá que hacer la educación preventiva sin olvidar el uso de preservativos y la prevención de otras ITS, dar asesoría a menores de 14 años y la activación de rutas de protección social, a pesar de que está recomendada para mayores de 12 años, pues tenemos que recordar que en Colombia las relaciones sexuales con menores de 14 años tienen que ser activada la ruta de justicia para determinar si no se trata de un delito en cuanto a la diferencia de edad, ¿no? Y pues un reto grandísimo también va a ser dispensación comunitaria que pudiera hacerse a través de las ONGs o de centros comunitarios, cuando definitivamente pues estas valoraciones previas son función de las IPS habilitadas en nuestro país. En cuanto al autotest, la recomendación diagnóstica es que el autotest se recomienda como una opción diagnóstica para la tamización de VIH en adultos, adolescentes y gestantes, y la confirmación del diagnóstico será realizada de acuerdo al algoritmo vigente. Quiero mostrarles acá, para llamar un tanto la atención sobre los retos que tenemos en cuanto a diagnóstico, esta caída en la notificación de casos que venía siendo creciente, no tanto a expensas de la infección, que efectivamente pues cada vez puede haber más casos nuevos, como de las alternativas y las estrategias diagnósticas. Como consecuencia de la pandemia cayó en un casi 25% el reporte de casos nuevos al CIVIGIL. Apenas se reportaron 12.039, cuando en años anteriores alcanzábamos cifras casi de 15.000 casos reportados. Eso refleja falta de acceso a los servicios de salud, el miedo que las personas pueden tener en aproximarse a los médicos. Sin embargo, dentro de ese comportamiento inusual, donde en prácticamente todo el país, en gris, hubo una disminución del reporte, démonos cuenta que en ciertas áreas hubo inclusive un incremento, a pesar de la pandemia, a pesar de la falta de acceso a los servicios de salud, etcétera. Y si nos damos cuenta, pues esto puede corresponder al corredor de tránsito de la migración que proviene del hermano país de Venezuela, lo cual pues nos alerta justamente acerca de la necesidad de realizar el diagnóstico y el tratamiento oportunos en toda la población, porque pues pudiéramos estar frente a escenarios de un crecimiento no esperado de la epidemia en población de nuestro país. Este es el mapa mundial de implementación del autotest.
en Colombia aparecíamos como sin política. A partir de hoy podemos colorear este mapa de verde, donde pues estaremos saliendo de ese incómodo rojo que representa, por lo menos en los países de la región, debemos cuenta con prácticamente toda Centroamérica, Venezuela, Ecuador, Bolivia, e inclusive nuestros hermanos chilenos no tienen implementada la política aún. Igualmente, los resultados redactivos deben ser confirmados, obviamente, por un evaluador capacitado usando el algoritmo nacional validado. Pueden existir ambas tecnologías, tanto por punción capilar como por fluidos orales. ¿Qué nos dijo la evidencia al respecto? Acerca de la precisión, el desempeño diagnóstico asociado a los autotest ha demostrado ser adecuado en términos de sensibilidad y especificidad mayores del 90%. La aceptabilidad es buena, facilitan el acceso y se asocian a una alta proporción de personas que las realizan, la cual es superior a la encontrada en el estándar de cuidado, lo que indica definitivamente su utilidad clínica. Hay que resaltar la importancia que tiene esta tecnología para poblaciones clave que tienen dificultades de acceso y más, como lo habíamos mencionado, en escenarios de la pandemia por COVID-19. Representan un mínimo daño físico o psicológico. No se han demostrado que las personas sí se suiciden o cosas así, efectos graves. Puede haber problemas sí, de pareja, pero que pueden solucionarse una vez recibida la asesoría pertinente por parte de los profesionales de la salud. Por otra parte, el acceso y vinculación a servicios de prevención o atención pues se facilita y la estrategia definitivamente es costo efectiva. La prueba podrá entonces, si está previsto, aquí hay que hacer otra advertencia, nos hace falta un marco regulatorio expedido desde el Ministerio de Salud, lo que dice hasta el momento las resoluciones para pruebas rápidas, la resolución 1314 del 2020, da la posibilidad de realizar pruebas rápidas a profesionales de salud, auxiliares, técnicos de enfermería, de fisioterapia, de odontología, etcétera, pero no así a personas individuales. Nos toca generar el escenario para que la sala revisora del INVIMA pueda entonces aprobar las solicitudes de registro sanitario que se puedan hacer por parte de los proveedores. Hago estas advertencias en el sentido de que la implementación de la guía va a ser progresiva. Y la idea es que las autotest tengan diferentes canales de distribución, tal como lo tienen los condones, a través del plan de intervenciones colectivas para proyectos con poblaciones clave o proyectos de cooperación internacional. Pudiera ser de gasto de bolsillo a través de farmacias, dispensadores, compra por internet, la financiación con cargo a la unidad de pago por capitación, entregándolo para que estimular a las parejas sexuales a que consulten después de un diagnóstico reciente, o en servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo todo el tema de violencia de género, servicios amigables, anticoncepción, etcétera, y pues en programas establecidos específicos de PrEP de carácter comunitario. Y otras fuentes pues puede ser en sitios de trabajo, en campañas que se realicen, obviamente respetando el no discriminar a las personas que resulten positivas y, repito, en organizaciones de base comunitaria. ¿Qué retos de implementación tenemos entonces? En ciertos subgrupos este balance neto no indicó mayor beneficio con las pruebas de autotest. Nos estamos refiriendo a las personas de 15 a 24 años y personas en trabajo sexual o en personas en contextos de prostitución
en los que se encuentra un riesgo de no vincularse con el cuidado o la atención. Es decir, no es que nos sirva definitivamente en estos grupos poblacionales, pero habrá que tener unas estrategias educativas mucho más certeras para garantizar justamente el acceso y la ruta de las personas que resulten reactivas para ir a confirmar el diagnóstico. Ya lo había mencionado, tenemos el reto del marco regulatorio. Hay que esperar un tiempo para que definitivamente se pueda implementar de pleno la tecnología, todos los temas de educación a la comunidad, la distribución comunitaria y la modificación de paradigmas y pues obviamente su financiación. Las pruebas tienen un costo más alto de las pruebas que se puedan obtener a través de kits diagnósticos para el laboratorio o las pruebas usables rápidas tradicionales. Entonces, pues ahí tendremos que trabajar todos conjuntamente también. En cuanto al tratar a todos, o el test and treat, este es el mapa. Hasta junio del 2020 nosotros aparecíamos simplemente coloreados y muy tardíamente para asumir la tecnología, diciendo que se recomendaría no más allá del 2020 o del 2021. El 2021 estamos, ya podemos colorear este mapa de verde igualmente. La recomendación, entonces, es iniciar el tratamiento antirretroviral en pacientes adolescentes y adultos mayores de 18 años que reciben diagnóstico de infección por VIH lo más pronto posible, dentro de las 4 siguientes semanas al diagnóstico. ¿Qué dijo la evidencia al respecto? Pues esto es bien conocido, la superioridad del inicio temprano en relación con el diagnóstico de la infección para incrementar la supresión virológica, la adherencia, la calidad de vida y reducir el riesgo de progresión a la enfermedad. No se encontraron diferencias en el riesgo de eventos adversos entre el inicio temprano versus diferido con TAR o el diferido de TAR. El inicio temprano podrá incrementar los costos asociados al incrementar la demanda y la necesidad de recursos requeridos para atender dicha demanda, aunque la evidencia sugiere que la reducción de complicaciones asociadas a la progresión podría ser del inicio temprano una estrategia costo efectiva, por supuesto, y sobre todo en términos preventivos, de cortar cadena de transmisión, de que las personas indetectables sean intransmisibles, lo cual definitivamente tiene un efecto preventivo. Adicionalmente, esta intervención está alineada con los valores y preferencias de los pacientes, quienes estarían dispuestos a iniciar el tratamiento temprano antirretroviral si esto les permite prolongar el tiempo sin síntomas asociados a la infección. ¿Qué retos de implementación tenemos en esta materia? El primerísimo es que todavía se sigue haciendo mucho diagnóstico tardío, lo que pudiera llevar a la aparición de síndromes inflamatorios de reconstitución inmune, la negación del diagnóstico o no reconocer la necesidad del tratamiento por parte de algunos consultantes, la disponibilidad de algunos de los medicamentos que se están sugiriendo en los esquemas, rechazo verdadero y falta de aceptación a la iniciación de la terapia antirretroviral, no adherencia por dificultades de acceso, débil orientación, personal no capacitado, enfermedades mentales, personas sin hogar, uso de sustancias psicoactivas o personas inmigrantes, la programación de compras y fallas en la dispensación. Habrá que tener en cuenta muy por parte de los aseguradores y las IPS que están realizando esta labor. Otro tema es la dispensación trimestral que quedó contemplada en la guía para personas con dificultades de acceso, ya sea geográfico o de carácter social, pero donde en pacientes controlados clínica e inmunológicamente
pudiera darse este escenario. Esto ahorraría definitivamente costos al sistema y facilitaría la adherencia de los pacientes y la debilidad en la articulación entre la realización de la prueba del VIH y la iniciación de antirretrovirales en los centros de salud. Como ustedes se darán cuenta, entonces, todo avance, toda innovación no está exenta de plantearse dificultades y es entre todos, prestadores, aseguradores, pacientes, responsables de salud pública, que debemos hacer que la implementación de esta guía sea una realidad y que realmente podamos apalancar el cumplimiento de las metas, pero más allá de eso, realmente poder disminuir el perfil de la epidemia en nuestro país y generar escenarios para una sociedad mucho más igualitaria y justa. Muchísimas gracias.